Continuamos la lectura del Srimad Bhagavatam. Sigue la lectura del Srimad Bhagavatam, Bhagavad Purana. Estamos leyendo el quinto canto, titulado El ímpetu creativo. Hoy vamos a leer el capítulo 8, que lleva por título La personalidad de Bharata Maharaj. Resumen. Bharat Maharaj era muy elevado, pero debido a su apego por un cervatillo, cayó de su posición. Un día, después de su baño habitual en el río Gandaki, Bharat Maharaj estaba recitando su mantra cuando vio que una cierva preñada se había acercado al río para beber. De pronto se escuchó el poderoso rugido de un león. La cierva se asustó tanto que allí mismo dio a luz al cervatillo que llevaba en el vientre. Luego cruzó el río, pero al cabo de unos metros murió. Maharaj Bharat, compadecido del pequeño huérfano, lo rescató del agua y lo llevó a su ashram, donde lo cuidó con mucho afecto. Poco a poco fue apegándose al pequeño ciervo y siempre pensaba en él con mucho cariño. A medida que crecía, el cervatillo se convirtió en el compañero inseparable de Maharaj Bharat y él le prodigaba toda clase de cuidados. Poco a poco llegó a estar tan absorto en el ciervo que su mente se agitó. Cuanto más se apegaba, más descuidado era con su servicio devocional. Aunque había podido abandonar su opulento reino, se apegó al cervatillo. De ese modo, cayó de su posición en la práctica del yoga místico. Cierto día, Maharaj Bharat echó en falta al cervatillo y se perturbó tanto que se puso a buscarlo. Mientras lo buscaba y lamentaba su desaparición, Maharaj Bharat cayó y murió. Como tenía la mente absorta por completo en el ciervo, en su siguiente vida, naturalmente, nació del vientre de una cierva. Sin embargo, debido a su gran avance espiritual, no olvidó su pasado, a pesar de encontrarse en el cuerpo del ciervo. Se dio cuenta de cómo había caído de su gloriosa posición y con ese recuerdo abandonó a su madre cierva y regresó de nuevo a Pulaja Ashram. Allí le llegó el fin de sus actividades fruitivas en cuerpo de ciervo y cuando murió se liberó de ese cuerpo. Capítulo 8. Personalidad de Bharat Maharaj. Sri Shukadeva Goswami continuó: Mi querido rey, un día después de cumplir con sus deberes matutinos, evacuar, orinar y bañarse, Maharaj Bharat se sentó a orillas del río Gandaki durante unos minutos para recitar su mantra que comenzaba con el Omkar. Oh rey, mientras Bharat Maharaj estaba sentado a orillas del río, una cierva muy sedienta fue allí a beber. Mientras la cierva bebía con gran satisfacción, un león lanzó un fuerte rugido muy cerca de allí. La cierva escuchó aquel rugido que aterrorizó a todas las entidades vivientes. La cierva, por naturaleza, vivía siempre con el temor de que la matasen y siempre miraba a su alrededor con recelo. Cuando oyó el poderoso rugido del león, se agitó mucho. Mirando en todas direcciones con ojos llenos de inquietud y aunque todavía no había calmado su sed por completo, de repente salió corriendo hacia la otra orilla. La cierva estaba preñada y cuando saltó llena de miedo, el cervatillo que llevaba en el vientre cayó en la corriente del río. Después de abortar, separada de su manada, la cierva negra sentía un gran dolor. Ya en la otra orilla del río se desplomó en una cueva y murió inmediatamente. El gran rey Bharat, sentado en la ribera del río, vio al cervatillo huérfano arrastrado por la corriente. Al verlo sintió gran compasión. Como un amigo sincero, rescató de las olas al pequeño ciervo y sabiendo que no tenía madre, lo llevó a su ashram. Poco a poco Maharaj Bharat se fue encariñando con el ciervo. Lo criaba y lo mantenía dándole hierba.
Siempre se preocupaba de que estuviera protegido del ataque de los tigres y otros animales. Cuando el ciervo sentía picor, él lo acariciaba. De ese modo trataba de que siempre se sintiera bien. El amor que sentía por él era tan grande que a veces lo besaba. Apegado a criar al ciervo, Maharaj Bharat olvidó las reglas y regulaciones para el avance en la vida espiritual y poco a poco llegó a olvidarse de adorar a la Suprema Personalidad de Dios. En pocos días había olvidado por completo todo lo relativo al avance espiritual. El gran rey Bharat pensaba: ¡ay! Por la influencia del tiempo que es un agente de la Suprema Personalidad de Dios, este indefenso cervatillo ha perdido a su familia y amigos y se ha refugiado en mí. No conoce a nadie más. Yo soy ahora su padre, su madre, su hermano y sus familiares. Este ciervo piensa de esta forma y confía plenamente en mí. No conoce a nadie más. Por lo tanto, no debo ser envidioso pensando que por su culpa voy a perder mi propio bienestar. Sin duda alguna, mi deber es criarlo, protegerlo, complacerlo y mimarlo. ¿Cómo lo puedo abandonar si se ha refugiado en mí? Aunque está siendo un trastorno para mi vida espiritual, me doy cuenta de que no se puede rechazar a una persona desamparada que viene en busca de refugio. Eso sería una gran falta. En verdad, una persona avanzada, aunque se encuentre en la orden de vida de renuncia, siente compasión por las entidades vivientes que sufren. Ciertamente esa persona debe pasar por alto sus propios intereses, por muy importantes que sean, para proteger a quien busca refugio en él. Debido al apego que sentía, Maharaj Bharat se acostaba junto al ciervo, paseaba con él, se bañaba con él e incluso comía con él. Así su corazón quedó atado al ciervo por los lazos del cariño. Cuando quería ir al bosque para recoger hierba kusha, flores, leña, hojas, fruta, raíces y agua, Maharaj Bharat tenía miedo de que los perros, los chacales, los tigres y otros animales feroces pudieran matar al ciervo. Por eso, cuando iba al bosque, siempre lo llevaba con él. Cuando iban al bosque, la actitud juguetona del animal fascinaba a Maharaj Bharat. A veces, debido al afecto, Maharaj Bharat llegaba incluso a cargarlo y llevarlo sobre los hombros. Su corazón estaba tan lleno de amor por el ciervo que a veces lo subía a su regazo o lo hacía descansar sobre su pecho cuando dormía. De este modo, sentía un gran placer en mimar al animal. Cuando estaba adorando al Señor o celebraba alguna ceremonia ritual, Maharaj Bharat solía levantarse de vez en cuando, aunque no hubiera terminado sus ceremonias, para ver dónde estaba el ciervo. De esta forma lo buscaba, y cuando veía que el ciervo estaba bien, sentía el corazón y la mente satisfechos y lo bendecía, diciendo: «Mi querido cervatillo, que seas feliz en todos los aspectos». Si alguna vez Maharaj Bharat no veía al ciervo, su mente se agitaba mucho. Se afligía como un avaro que pierde las riquezas que ha acumulado y se siente muy desdichado. Cuando no veía al ciervo se llenaba de ansiedad y se lamentaba debido al sentimiento de separación. Entonces, bajo la influencia de la ilusión, hablaba de la siguiente manera: «¡Ay de mí! El ciervo está ahora indefenso y yo soy muy desdichado. Mi mente es como un astuto cazador, pues está siempre llena de crueldad y de propensiones al engaño. El ciervo ha depositado en mí su fe. Es como un buen hombre que, teniendo una inclinación natural por la buena conducta, olvida las traiciones de un amigo malintencionado y deposita su fe en él. ¿Regresará el ciervo? ¿Volverá a confiar en mí, aunque le he demostrado que no soy de fiar? ¡Ay! ¿Podré volver a ver alguna vez a ese animal protegido por el Señor y libre del temor a los tigres y a los demás animales? ¿Volveré a verle caminar por el jardín comiendo brotes de hierba? No sé, pero el ciervo podría haber sido devorado por un lobo o un perro, o por los jabalíes que forman manadas, o por el tigre solitario. ¡Ay de mí! Con la salida del sol comienza todo lo auspicioso. Para mí, por desdicha, no ha comenzado.
El dios del sol es la personificación de los Vedas, pero yo carezco por completo de principios védicos. Ese dios del sol se oculta ya, mas el pobre animal que confió en mí desde la muerte de su madre no ha regresado. Ese ciervo es como un príncipe. ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo lo veré de nuevo ocupado en sus placenteras actividades? ¿Cuándo volverá a traer paz a mi herido corazón? En verdad creo que se han agotado los resultados de mis obras piadosas. De lo contrario, el ciervo ya habría regresado. ¡Ay! El cervatillo jugaba conmigo, y al verme fingir que meditaba con los ojos cerrados, se ponía a caminar alrededor de mí con la ira del que ama, y me tocaba tímidamente con las puntas de sus cuernecitos que eran suaves como gotas de agua. Cuando yo disponía sobre la hierba kusha todo lo necesario para el sacrificio, el ciervo, jugando, tocaba la hierba con sus dientes y lo contaminaba todo. Y cuando yo le reñía y le echaba de allí, él se asustaba y se sentaba sin moverse, como haría el hijo de una persona santa. De esa forma dejaba de jugar. Después de hablar con estas palabras de loco, Maharaj Bharat se levantó y salió del ashram. Al ver en el suelo las pisadas del ciervo, las alabó con amor, diciendo: «Oh, desdichado Bharat, tus austeridades y penitencias son muy insignificantes en comparación con las penitencias y austeridades de este planeta Tierra. Debido a sus rigurosas penitencias, la Tierra ha visto impresas sobre su afortunada superficie las huellas de este ciervo, que son pequeñas, hermosas, suaves y muy auspiciosas. Soy una persona desconsolada, pues he perdido a mi ciervo, pero esta serie de huellas me muestran el camino que ha seguido el animal por el bosque y la manera de recuperar mi perdida riqueza. Gracias a estas huellas, este lugar se ha convertido en un sitio adecuado para que los brahmanas que desean la liberación o los planetas celestiales ejecuten sacrificios a los semidioses». Maharaj Bharat continuó hablando como un loco. Al alzar la cabeza y ver las manchas oscuras de la luna naciente, parecidas a las de un ciervo, dijo: «¿Acaso la luna, que es tan bondadosa con los desdichados, lo ha sido también con mi ciervo, sabiendo que se ha extraviado y que ha perdido a su madre? Esta luna ha brindado al ciervo un refugio cerca de ella, solo para protegerlo del temible ataque de los leones». Al percibir la luz de la luna, Maharaj Bharat continuó hablando como una persona que ha perdido el juicio. «El pequeño cervatillo era tan sumiso y me era tan querido que ahora que no está, me siento como si me hubiera separado de mi propio hijo. Debido a la ardiente fiebre de la separación, sufro como si me estuviera quemando en un incendio forestal. Hoy mi corazón, que es como un lirio del campo, está ardiendo. Al verme tan afligido, la luna me rocía con el néctar de sus rayos, como la persona que rocía con agua a su amigo para aliviarle de la fiebre. De este modo, la luna me trae felicidad». Shukadeva Goswami continuó: «Mi querido rey, de este modo Bharat Maharaj se vio abrumado por un deseo incontrolable que se manifestó en la forma del ciervo. Debido a los resultados fruitivos de sus actividades pasadas, cayó del sendero del yoga místico, de la práctica de austeridades y de la adoración de la Suprema Personalidad de Dios. Si no fuera por sus actividades fruitivas pasadas, ¿cómo podría haber sentido atracción por un ciervo después de haber abandonado la compañía de sus propios hijos y de su propia familia, a quienes consideró obstáculos en el sendero de la vida espiritual? Definitivamente se debía a su karma pasado. El rey estaba tan absorto en mimar y mantener al ciervo que cayó del plano de las actividades espirituales. A su debido tiempo, la inexorable muerte que se compara a una serpiente venenosa que entra en la madriguera hecha por el ratón, llegó ante él. En el momento de morir, el rey vio que el ciervo se echaba a su lado como si fuera su propio hijo, lamentando su muerte. De hecho, la mente del rey estaba absorta en el cuerpo del ciervo y por lo tanto, como sucede a las personas que no son conscientes de Krishna,
lo abandonó todo, el mundo, el ciervo y su cuerpo material, y obtuvo un cuerpo de ciervo. Gozaba, sin embargo, de una ventaja. A pesar de haber perdido su cuerpo humano y a pesar de haber recibido un cuerpo de ciervo, no olvidó lo ocurrido en su vida anterior. Aunque se hallaba en el cuerpo de un ciervo, Bharat Maharaj, debido a las estrictas prácticas de servicio devocional de su vida anterior, comprendía la causa de que hubiera nacido en aquel cuerpo. Considerando sus vidas presente y pasada, no dejaba de arrepentirse de sus actividades hablando de la siguiente manera. En el cuerpo de ciervo, Bharat Maharaj se lamentaba. ¡Qué desgracia! He caído del sendero de la autorrealización. Abandoné a mis verdaderos hijos, a mi esposa y mi verdadero hogar para avanzar en la vida espiritual y me refugié en un lugar sagrado en la soledad del bosque. Logré el dominio de mí mismo y la autorrealización y me ocupé en servicio devocional sin interrupción, escuchando, pensando, cantando, adorando y recordando a la Suprema Personalidad de Dios, Vasudeva. Tuve éxito. Mi mente llegó a estar siempre absorta en el servicio devocional. Sin embargo, por necio, mi mente se apegó de nuevo, esta vez a un ciervo. Ahora he recibido un cuerpo de ciervo y he caído muy bajo, lejos de mis prácticas devocionales. A pesar de haber recibido un cuerpo de ciervo, Maharaj Bharat, debido a su constante arrepentimiento, se desapegó por completo de todo lo material. Sin revelar a nadie nada, partió de la montaña Kalanjar, el lugar de su nacimiento como ciervo, y, dejando a su madre, regresó al bosque de Shalagram y al ashram de Pulastya y Pulaja. Viviendo en aquel ashram, ahora el gran rey Bharata Maharaj se cuidaba mucho de caer víctima de las malas compañías. Vivía allí sin revelar a nadie su pasado y solamente comía hojas secas. No puede decirse que estuviera solo, ya que la superalma estaba con él. De ese modo, esperó la hora de la muerte en aquel cuerpo de ciervo. Bañándose en aquel lugar sagrado, finalmente abandonó aquel cuerpo.